Pace e Paz y bene, bien, buenas buonasera a tardes a voi. todos ustedes. Comenzamos una serie de reflexiones que son como un recorrido por etapas, una búsqueda del tesoro, para llegar a poseer este tesoro, a descubrirlo y a poseerlo, es decir, la consagración a la Inmaculada en la espiritualidad de Padre Maximiliano Kolbe, E ci immette poi que nos introduce luego en la gran asociación que es la Milicia de la Inmaculada, riconosciuta. reconocida por la Iglesia, una espiritualidad que lleva a experimentar el paraíso. Debemos prepararnos y disponernos a acoger tanta luz, tanta gracia. Este itinerario será un recorrido por etapas. Ya hemos invocado antes el Espíritu Santo, pedimos la intercesión de María y que San Maximiliano sea quien hable aquí en este encuentro y que seamos nosotros que nos dispongamos a escuchar con el corazón y con el alma y que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra la mente, nos inflame el corazón para entender bien. Come inizio, Bien, como inicio, partimos un poco del contexto, del terreno en el que Dios ha querido sembrar este carisma. Es un carisma potente y quiso sembrarlo en tierras polacas, en la carne y en el corazón de un pequeño, de un niño, ¿sí? Que luego se convirtió en fraile, en mártir, martire, ma dall'inizio alla fine pero desde el principio hasta el final un gran santo, San Maximiliano Kolbe. Así, así como para la botánica, para la agricultura, una semilla debe ser puesta en un terreno cultivado y preparado antes. El Señor mismo se ha preocupado de preparar en el contexto sociocultural, religioso y en el corazón del Padre Kolbe el terreno adecuado para poner dentro este carisma y luego hacerlo florecer, expandirse en el tiempo y en el espacio. Era un muchacho muy despierto, el segundo de tres hermanos. Su papá y su mamá eran muy religiosos. La mamá incluso había pensado en un primer momento entrar en un convento, pero no había institutos que... ha accettato la Entonces aceptó el plan de Dios, del matrimonio, un santo matrimonio. Y sucedió un pequeño hecho, pequeño pero grande. Dios hace siempre las cosas pequeñas, pero como están hechas de Dios, son cosas grandes. El hecho de las dos coronas. Cuando era todavía un niño de unos 7 o 8 años, había hecho una travesura. Y la mamá, un poco molesta con él, sí, se molestó bastante, le dijo, pero ¿qué cosa será de ti cuando seas grande, si ya desde ahora se comportas así? Y estas palabras lo tocaron profundamente en el corazón. Raimundo se llamaba. Maximiliano sería el nombre que como religioso. Raimundo, ¿qué cosa será de ti? Pero esta frase fue como una herida en su corazón, ¿no? En familia usaban normalmente en casa una especie de, como un cuadro, un altarcito con la Virgen. Y él iba a menudo allí a repetir sí y a preguntar sí, ¿qué sería de él? Y le preguntaba a la Virgen, dime, ¿qué será de mí cuando yo sea grande? Un día en la iglesia, delante de una estatua de la Virgen, se le apareció la Virgen. Se presentó con dos coronas. La Virgen se le aparece con dos coronas, una blanca, la pureza, una roja, el martirio. Y él dijo simplemente, las quiero las dos. Y la Virgen le sonrió y luego desapareció. Pero ese hecho, ese evento, primero que lo había turbado, luego lo transformó. Pero la mamá vio el cambio en el niño y le preguntó, pero escucha, ¿no estarás mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Él respondió, nada, nada, mamá. No, 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 a la madre no se le niega nada, dice ella. ¿Qué ha pasado? Entonces él, por obediencia, le dijo,
Después que tú me dijiste esa frase, yo iba a menudo a rezar. Fui a la iglesia, se me apareció la Virgen y me ofreció 2 coronas, una roja y una blanca. Y yo acepté las dos. Y luego la Virgen desapareció. La mamá, por lo tanto, sabía cómo iba a terminar la vida de su hijo, la vida de Padre Kolbe. Así, después de 2 meses de la muerte de Padre Kolbe, el 14 de agosto de 1941, la mamá escribió una carta a los frailes contando este hecho de las 2 coronas, porque San Maximiliano le había dicho de no decírselo a nadie hasta que no se convirtiera en realidad, tanto la corona blanca como la corona roja. Los padres eran tejedores, pobres, vivían discretamente y humildemente de lo que podían trabajar. Y querían hacer estudiar al primero de sus hijos, a Francisco. El segundo era Raimundo y el tercero José. Raimundo era el más inteligente. Sin embargo, como Francisco era el primero, lo mandaron al seminario a estudiar. Raimundo se había quedado en casa. La mamá de vez en cuando lo mandaba en la farmacia a buscar lo que podía servir para el trabajo, para la salud. El farmacéutico del pueblo, Pianice en Polonia, viendo que el niño era muy inteligente, se ofreció a darle clases particulares, a darle clases en privado gratuitamente, para que pudiera alcanzar con exámenes libres el nivel del hermano y poder entrar él también, y así entró con exámenes libres a la primera etapa del liceo con su hermano Francisco. Luego le siguió también el otro hermano José, y así los tres entraron en el seminario de los frailes menores conventuales de Leópolis, en Polonia. Pero Maximiliano, o Raimundo, quería que la corona roja, como la habría expresado la Virgen, él quería morir por la patria. Sin embargo, no sabía cómo hacer, y mientras tanto entró al seminario, y con el pensamiento de que luego esta corona llegará en el momento adecuado. Raimundo tenía una inteligencia profunda, aguda, una memoria pirandeliana, pico de la mirándola. Era muy capaz en matemáticas, en las ciencias y sobre todo en física. Se entendía de todo. Incluso había hecho el boceto de un heteroplano, es decir, de una nave espacial para ir a las estrellas. Porque así él quería captar las estrellas, las voces del pasado, hasta llegar a Jesús, para escuchar la misma voz de Jesús. Cuando llegó a Roma y le presentaron este boceto a un profesor, Gianfrancesco Lumbrera, de física de la Universidad de La Sapienza y luego de la Gregoriana, lo miró, lo examinó y dijo: es perfecto. Pero para construirlo hace falta un mar de dinero. Pero, por lo tanto, quedó así, ¿no? Es decir, la agudeza de su ingenio, de su memoria, de su capacidad de Kolbe. En Polonia había experimentado el socialcomunismo. Sus superiores, viendo su inteligencia, lo mandaron a Roma a estudiar para obtener la licencia en filosofía y en teología. Y llegando a Roma, él venía de la experiencia social comunista de Polonia, encontró en Roma otra realidad diabólica, ¿sí?, llamada la masonería. Y él, viendo lo que estaba sucediendo en Roma, por obra de la masonería contra la iglesia, él se preguntaba: ¿qué cosa puedo yo hacer para batallar contra este infierno de Satanás? ¿Qué cosa puedo hacer concretamente? Entonces llegó la ocasión, pero hubo una primera ocasión muy importante, una experiencia anterior. Él había tenido una enfermedad en el dedo pulgar de la mano derecha que le llevaba al riesgo de la imputación, y por el derecho canónico, quien no tenía los dedos sanos
no podía ser ordenado sacerdote. Se presentó el médico y le dijo, aquí hay que intervenir. Si quieres, ven mañana y hacemos la imputación del dedo. Él dijo, mira, doctor, yo tengo otra medicina. Vemos para mañana, dice Kolbe. Y la medicina era una experiencia de un fraile que había tenido el mismo problema que él y lo había resuelto mojando con fe la pierna, ¿sí? Con el agua de Lourdes. Y así se curó aquel fraile. Entonces Maximiliano dijo, si a él fue bien, pruebo yo también para estar seguro de que no me imputen el dedo. Llegó a la casa, se vendó bien con una gasa empapada en agua de Lourdes y a la mañana siguiente el dedo estaba curado. Se presentó al médico, el cual estupefacto reconoce que el dedo estaba curado. Esto es ya una primera idea de fuerza de que la Inmaculada estaba con él. Luego, para la masonería, al llegar a Roma, vio que estaba arrogantemente encarnizada contra el Vaticano, contra la Iglesia, contra el Papa, con estandartes que alababan a Satanás. Y él, siendo ya licenciado en filosofía, pensaba de ir a la logia central de Roma para hablar con los jefes masones, para discutir, porque ya había tenido una pequeña experiencia en el tren una vez, ya que él iba siempre con el hábito. Había uno que hablaba mal de la iglesia C'era uno che parlava male della Chiesa. y él hervía, no podía callar y decía, no, eso no es verdad. Perdone, pero eso no es así, le decía Maximiliano, aquel señor. Y así, aquel hombre, un poco orgulloso y por miedo de no perder la figura delante de los demás que estaban allí, le dijo, ¿pero qué cosa quieres saber tú, jovenzuelo, imberme? Lo quería incluso ofender y hacerlo callar. Le dice, ¿tú no sabes que yo soy licenciado en filosofía? Hice las cosas muy bien. Pero Fray Maximiliano, tranquilo, sereno, le dijo, yo también soy doctor en filosofía. Y a estas palabras, y viendo la capacidad intelectual de él y de la dialéctica, empezó a hablar con más respeto delante de Kolbe. Entonces, por una parte, el dedo curado que le dice sobre la protección de la Inmaculada, y por otra parte, aquel intercado ganado pacíficamente. Entonces se propuso en su corazón, por esta fuerza, de ir a combatir a los masones. Le pidió a un fraile que lo acompañara. ¿Tú me puedes acompañar? Él dijo, sí, yo te puedo acompañar, pero si el superior da el permiso. Entonces Fray Maximiliano fue al superior, le hizo la propuesta, el superior sabio y santo, el cual lo calmó, le dijo, escucha, si tú vas allá a la guarida de los masonería, en la logia central, es como un ratoncito que va a una guarida de gatos. Tú quédate en casa y reza. Y lo mandó allá abajo, así. O sea, no lo mandó allá así. Pero Maximiliano era obediente. La mamá decía que era el más obediente de los hermanos. Y entonces, en espíritu de obediencia, tú quédate en casa y reza. Justo en aquellos días se cumplía el aniversario de la curación de un judío anticlerical empedernido. El rector contó aquel hecho de la conversión a todos los estudiantes, porque la Virgen se le había aparecido a este judío empedernido, anticlerical, y se había convertido. Entonces, escuchando que la Virgen lo protege, su dialéctica lo anima pero la victoria la obtiene no sobre su dialéctica, sino que la victoria la obtiene la Inmaculada. Entonces entendió
lo que le dijo el rector: tú quédate en casa y reza. Es la Inmaculada la que convierte, es la Inmaculada la que toca el corazón, no la dialéctica, no la habilidad, ni las palabras, ni la capacidad humana, sino la oración y la humildad. Tenía razón su rector y él lo aceptó. Se convenció de ello, pero al mismo tiempo se preguntaba cómo intervenir contra la masonería. Dice Maximiliano: aquí están manifestándose en las plazas de Roma de un modo diabólico. Nosotros nos quedamos aquí con los brazos cruzados, solo rezando. Hay que hacer algo. De algún modo hay que intervenir, ¿sí? Más bien, no intervenir, sino hacer intervenir a la Inmaculada a través de mí para que obre, no yo, sino ella en mí. Nace la idea de una encomienda, como de una consagración a la Inmaculada, para que esté toda en él, pero no sabía, o sea, cómo organizar esta idea de la consagración o del grupo. Un día fueron unos jóvenes a echar una partida de fútbol en un campito. Él jugaba, le dio una crisis, un escopitajo de sangre. Y naturalmente él se asustó un poco porque estaba enfermo de los pulmones y se puso a un lado, fuera del campo. Y enseguida uno de los estudiantes de frailes fue a ver cómo estaba, qué pasaba. Luego parecía haber pasado y le dijeron: continúen el partido, continúen a jugar. Y mientras tanto él le tomó cariño a aquel frailecito que fue a ver cómo estaba. Maximiliano le habló de este proyecto que quería hacer. El otro acogió con amor y con fuerza él también este proyecto de querer consagrarse a la Virgen. Y luego volvió a casa y no podía continuar los estudios porque debía descansar. Y estando en reposo en aquellos días, otros frailes estudiantes lo iban a visitar, ¿sí? Y todos los que lo iban a visitar, uno por uno, le hacía la propuesta de iniciar ese movimiento hasta que encontró 6 que le dijeron sí, un sí caluroso. Y entonces hablando primero con el confesor, que por casualidad, no es por casualidad, por gracia de Dios, era el confesor del Papa, confesor también del colegio. Entonces el confesor le dijo: estoy de acuerdo, pero háblalo con tu rector. Lo habló con el rector. Y el 16 de octubre de 1917, ¿sí? 16 de octubre de 1917, estos 7, San Maximiliano, con los otros 6 que había bien preparado, se reúnen en su habitación, con una estatuilla de la Virgen Inmaculada de Lourdes. San Maximiliano apostaba mucho por las apariciones de Lourdes. Y con una vela encendida, todos ellos se consagran a la Inmaculada, ¿sí? Para ser en todo y siempre sus instrumentos para la salvación del mundo, como ella hubiese deseado o manifestado. Así que no yo, sino ella, no nosotros, sino ella. Y todos de acuerdo. Y fue esto el primer punto, ¿sí? Consagrarse, es decir, ponerse totalmente a disposición toda la vida hasta la muerte, como quiera que viniese en las manos de la Inmaculada. Y fue esta la primera salida, el primer acto, el primer paso para la consagración total a la Inmaculada. Solo que después, por un año, no sucedió nada, sino más bien 2 de ellos, de estos 6, eh, pasaron a la Inmaculada, es decir, murieron en ese año. Y San Maximiliano les decía: a ustedes que ya están en el cielo, interceda para que, darnos una mano para seguir adelante. Entonces después comenzó. Mientras estaba enfermo, él escribió una carta al Padre General
de la Orden de los Frailes, el cual luego le dio su bendición y de ahí partió todo, lo que nosotros conocemos hoy como la Milicia de la Inmaculada. Personas, caballeros, soldados, soldados vestidos de blanco con el corazón y el alma blanca, que se donan a María para ser sus instrumentos, caballeros de la Inmaculada.